días. Les damos la bienvenida a este webinar Prevención de Trata de Personas, que es organizado por CEDRO y la Alianza CRECE, iniciativa impulsada por USAID y empresas del sector privado con el apoyo de CH Alternativo, organización con 15 años de trabajo promoviendo la protección de los derechos humanos de las personas, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, especializada en trata de personas, trabajo forzoso, explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, y otros temas como las personas desaparecidas y tráfico ilícito de migrantes. Realmente el aporte de CHS Alternativo en esta ceremonia y en este webinar y en esta conferencia va a ser muy importante para todos. A continuación le doy la palabra a Virgilio Chávez, director de la Alianza CRECE. Adelante, Virgilio. Gracias, Manuel. Buenos días, queridos amigos y participantes en este webinar. Realmente el tema que nos concita el día de hoy es un tema muy importante, sobre todo para instituciones como CEDRO, que trabajan en la promoción del desarrollo en contextos poco favorables. Como ustedes saben, la trata de personas es una situación recurrente en sociedades como las nuestras, que se fortalece por la corrupción y la falta de un sistema eficaz que permita prevenirlos, que permita identificarlos y combatirlos de manera adecuada. La trata de personas, junto a otros crímenes como el narcotráfico, la minería ilegal en la selva, la deforestación también, entre otros, han generado una especie de subcultura de la ilegalidad y que esta subcultura de la ilegalidad de alguna forma coexiste entre nosotros. Y nosotros lo incorporamos como parte de nuestra cotidianidad. Es decir, nos volvemos de alguna forma en testigos de aquello que cada vez se va volviendo más imperceptible para nosotros y que forman parte, lamentablemente, de nuestro ecosistema. Y sin querer nos convertimos en testigos pasivos de los actos, yo diría, más despreciables que pueda provocar las personas en contra de otras personas. En la medida que tomemos conciencia, que nos informemos, que actuemos desde nuestras posiciones y más aún, como dije hace un momento, más aún si somos instituciones y personas que trabajamos por el desarrollo del país, estaremos contribuyendo a mitigar estos crímenes. Y qué mejor que este tema que nos concita para abordarlo que CHS Alternativo, que es una institución, como decía Manuel, con más de 15 años de experiencia, que ha capitalizado mucho conocimiento y accional al respecto. Y de manera muy especial quisiera agradecer a Ricardo Valdés, que es el director de CHS Alternativo, por todas las facilidades que nos ha brindado desde el comienzo cuando comenzamos a coordinar con ellos este webinar. Asimismo, que sí quisiera agradecer de manera muy especial a Herminia Navarro, que es la coordinadora regional de CHS Alternativo en Loreto. Con ella tuvimos ya una reunión previa el día de ayer para enfocar este webinar desde el punto de vista de las necesidades que nos convocan y sobre todo desde la experiencia que tiene la institución en la que ella trabaja en temas de esta naturaleza. Yo estoy seguro que el concurso de ella nos va a poner en agenda lo que tenemos que hacer de acá en adelante como parte de nuestra labor institucional, como parte de nuestra labor de promoción, como parte de nuestra labor en cada una de las zonas donde nosotros estamos trabajando. Sin más preámbulo, Manuel, le doy el pase a Herminia Navarro, coordinadora regional de CHS Alternativo en Loreto, para que nos dirija este webinar. Muchísimas gracias, Virgilio. Muchísimas gracias también, Manuel. Bueno, y lo primero de todo, agradecer a Carmen Masías, que también está, Carmen Barco, a todo el personal de CEDRO, agradecer a CEDRO por, como he dicho además anteriormente, por la invitación, ¿no? Por la posibilidad de poder compartir con todos ustedes una situación que afecta además a la totalidad del país, ¿no?
el Perú no es ajeno a la realidad de la trata de personas y que además consideramos también que es importantísimo compartir además con ustedes en estos momentos por una razón muy importante, ¿no? Y es que no podemos obviar que estamos en estos momentos viviendo una situación a nivel mundial y en el Perú coyuntural excepcional, ¿no? Con la crisis del COVID desde el 16 de marzo, en el Perú estamos en estado de emergencia, el cual se ha ido además ampliando sucesivamente. La última ampliación ha sido hasta el 30 de junio. Eso significa que en todas las regiones del país rige la cuarentena. También tenemos días con inmovilización, además, social, tenemos toque de queda. En regiones como Loreto, la situación además es bastante más complicada también porque tenemos los horarios súper limitados, ¿no? Hay una prohibición, ¿no?, dentro de esta declaración de emergencia de realizar determinadas actividades. Solamente se pueden realizar aquellas que se consideran esenciales, ¿no? Sabemos además que los datos los vamos a ver en la exposición, ¿no?, que voy a compartir con todos ustedes. Los datos en el país arrojan una situación de un porcentaje elevadísimo de niveles de pobreza, de extrema pobreza, de informalidad laboral, ¿no? Lo que ha supuesto que durante toda esta vigencia del estado de emergencia son muchísimos los hogares peruanos, son millones los hogares peruanos que no han podido generar, ¿no?, de manera adecuada recursos que permitan satisfacer las necesidades básicas de la familia, ¿no? Con lo cual sabemos, y es muy probable además, que los niveles y las bolsas de pobreza crezcan y que una vez superada la emergencia, una vez superada la crisis, es bastante obvio, ¿no?, que hay un caldo de cultivo enorme para que la situaciones vinculadas a la trata de personas, a cualquier forma de explotación humana, ¿no?, y menoscabo a los derechos humanos de las personas puedan verse afectadas en mayor medida, ¿no?, porque somos conscientes de que las personas van a tener que buscar la manera además de generar ingresos y en ese sentido hay que estar alerta, ¿no?, y qué mejor manera de estar alerta que compartiendo además información, ¿no? Por eso agradecemos enormemente la posibilidad de poder estar con ustedes compartiendo esta hora, ¿no?, aproximadamente en la que vamos a estar. Ya nos han presentado, ¿no?, que es CHS alternativo, pero voy a muy rápidamente, bueno, solamente decir que nosotros, al igual que Cedro, donde yo además me recuerda que yo además durante un periodo de mi vida, 2 años además, trabajé para Cedro en la zona del Brain, en la zona de Quiteni, en un proyecto que se ejecutaba en esa época, que tenía que ver con la cadena del narcotráfico, ¿ya? Con lo cual, de alguna manera me siento también un poco como en casa, ¿no?, al estar con todos ustedes, ¿ya? Pues CHS es una organización de sociedad civil, al igual que Cedro, ya lleva muchos años, más de 15, trabajando con un tema en concreto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes y cualquier tipo de situación de explotación humana, ¿no?, afín a la explotación humana, que se pueda dar, que menoscabe, como decía anteriormente, la integridad de las personas, ¿no?, y que atente directamente contra los cimientos del Estado, ¿no? Y digo esto, ¿por qué? Porque la trata de personas está muy vinculada, además, a lo que decía Virgilio, a situaciones de lo ilícito, a la corrupción, ¿no?, a los atentados a los derechos humanos, a la gobernanza y gobernabilidad, ¿no? CHS en esta lucha no lo hace solo, obviamente, porque nosotros como sociedad civil asumimos una responsabilidad, pero hay alguien que tiene una responsabilidad mayor en todo esto, que es el Estado. Entonces nosotros trabajamos de la mano del Estado para fortalecer esa capacidad en cualquiera de los ejes de intervención. Intentamos contribuir a fortalecer la gobernabilidad, ¿no?, a nivel de los 3 niveles de gobierno. Intentamos también contribuir a prevenir la trata de personas. Intentamos también contribuir a que se pueda brindar una atención adecuada, eficaz y eficiente, además a las víctimas de trata de personas y que estas además gocen de la protección que necesitan realmente para que puedan ser empoderadas y puedan reintegrarse a la vida, ¿no?, en situaciones de igualdad y de plenitud, ¿no? Y finalmente también contribuimos a que se fortalezca la persecución del delito desde los entes encargados, principalmente el Ministerio Público, Policía y otros fiscalizadores como SUNAFIL, ¿no? Dentro de este marco tan amplio nosotros tenemos la sede central que se encuentra en Lima, ¿no?,
tenemos una oficina regional en Iquitos que ya viene funcionando desde el año 2006-2007 aproximadamente, y en los últimos 2 años se han creado también las oficinas de Cusco y de Madre de Dios, porque el mapa de la trata de personas en el Perú nos demuestra que, si bien todas las regiones que están involucradas, en todas las regiones se produce tanto la captación como la explotación, en mayor o menor medida, de trata de personas, la realidad sí que nos dice que hay regiones que son más afectadas que otras, y es donde es necesario hacer una acción de incidencia mucho más fuerte, ¿ya? Para comenzar, ¿no? Sí que me gustaría decir que vamos a trabajar, yo voy a presentar un video al inicio, vamos a tener una lluvia de ideas también en esa presentación después del video. Voy a presentar un PPT, pero a mí no me gusta, y más en una situación además tan extraña como hacer un taller virtual, ¿no? Vamos a ver qué tal nos sale también, ¿no? No quiero que sea solamente una explicación en un PPT y que al final del todo ustedes hagan preguntas, sino que me gustaría ver la manera de cómo podemos ir haciéndolo participativo. ¿Por qué? Porque considero que ustedes, desde el trabajo que vienen haciendo en el día a día, ¿no? Tienen muchísima información también que compartir, ¿no? Y que sería bueno también que pudiéramos ir analizando para ir viendo de qué manera nosotros, ustedes desde sus espacios, pueden contribuir también a hacer una mejor prevención, ¿no? E incidencia en los lugares donde están de situaciones de trata de personas. Por eso yo voy a ir generando preguntas y me encantaría que pudieran participar, ¿ya? Como decía, les agradezco también enormemente por aparcar las tareas que están haciendo para participar y estar presentes en estos momentos. Para comenzar, Manuel, sí que te pediría que por favor pudieras compartir, ¿no? Un video, ¿no? Es muy cortito, dura poco más de 1 minuto. Préstenle atención, lean además lo que ponen, porque vamos a iniciar con una pequeña reflexión sobre él. Manuel, por favor, ¿podrías compartirlo? Prohibir contacto con familiares. Encerrar y no dejar salir de la casa. No pagar un sueldo justo. Maltratar física o psicológicamente. ¡Ahora vas a ver! Son señales de un delito. El trabajo doméstico en condición de trata de personas es penado hasta con 35 años de cárcel. Y puede estar pasando en tu casa. Si sospechas de una situación de trata de personas, denúnciala al 1818. La denuncia es anónima y confidencial. Paremos la trata de personas. Como les decía, es un video muy cortito, ¿ya? Y que en un poco más de 1 minuto resume y dice mucho sobre la trata de personas, que es el tema del que vamos a hablar. Mi primera pregunta para todos, antes de comenzar, y levanten la mano, ¿no? Para poder participar, es: esta situación que acaba de describir el video es algo que nos es totalmente ajeno. Primera vez que tenemos conocimiento de un hecho similar a esto. ¿Conocemos algo? ¿Hemos escuchado hablar de este tema en algún momento? Herminia, la primera idea que tengo es una situación que hemos visto en muchos casos y en muchas regiones, cerca y lejos,
pero además me hace pensar en que a veces tenemos una idea de la trata de personas que más se relaciona a las mafias internacionales y no en el cotidiano, en el día a día, en lo que puede pasar en la casa de al lado, ¿no? Y qué importante tener claro que esto implica también trata de personas. Ricardo Macedo también levantó la mano. Sí, buenos días, gracias. No, yo quería comentar un poco que tal vez sí, en mi caso yo he trabajado una vez en una DEMUNA hace años y la DEMUNA veía varios casos que en realidad no tenía que ver de repente en ese momento, pero tuve la oportunidad, yo le estoy hablando de Tingo María y se sabe que hay mucho de esto, pero que no se visibiliza de repente por la sociedad. Igualmente he estado en otras zonas también complicadas como es la Selva Central, la zona de Pasco, Ciudad Constitución específicamente, y ahí sí era más notorio, pero era como una cuestión que, ya se sucede eso, ¿no? Pero que no se hacía un trabajo ni desde las autoridades locales y como no había mucha presencia de otras instituciones, era una cosa que pasaba, ¿no? Sí. También por el chat hay personas también que han estado escribiendo, ¿no? Y dicen, por decir alguno de los comentarios ya, que es un tema bastante común, ¿no? En el Perú. No es algo ajeno que se da, lamentablemente, en el país, en nuestro mundo, ¿no? Yo quería compartir, para empezar, este video, porque refleja, ¿no?, la cotidianeidad de situaciones, ¿no?, de vulneración de derechos como la trata de personas, que pasan muchas veces delante de nuestras narices, delante de nuestros ojos, pero que de alguna manera nos hemos acostumbrado tanto a verla, ¿no?, que la silenciamos, que hay una especie de complicidad social, porque de alguna manera las hemos llegado a interiorizar como que formaran parte de nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en la región Loreto, en la selva, ¿no? Ustedes además están también creo que son de las regiones de Ucayali, San Martín y de Huánuco. Anteriormente yo he estado también trabajando en la región Cusco, ¿no? Y allá, por ejemplo, la situación que describe el video, que es en principio una situación de padrinazgo, que vamos a ver que es una de las maneras más frecuentes de captación de casos de víctimas de trata de personas, se ha naturalizado tanto, ¿no?, que se entiende como un proceso normal, incluso muchas veces cultural, ¿no?, de darle oportunidades a niños, niñas y adolescentes, principalmente de comunidades andinas, de comunidades nativas, ¿no?, darles oportunidades para el acceso a la educación, pero que acaban encubriendo situaciones de trata de personas y de atentado directo a los derechos humanos, ¿no?, porque como veíamos son situaciones de aislamiento, son situaciones de atentado continuo, ¿no?, de violación de los derechos humanos, son situaciones de silencio total, ¿no? Y es importante empezar a pensar, ¿no?, cuántas cosas de las que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no?, de las que muchas veces que estamos en silencio, no ocultan o encubren situaciones, ¿no?, que afectan a la dignidad de las personas, principalmente a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Voy a compartir un PPT en estos momentos, ¿ya? Ahí está. Y vamos a ir hablando poquito a poquito con todos ustedes, ¿no? Uno de los aprendizajes también que nos decía el video que acabamos de ver es que más allá de ser un hecho, una realidad, la trata de personas es un delito, ¿no? Es un delito además fuertemente castigado, ¿no?, en el Perú, ¿no? En la forma más agravada puede llegar incluso hasta los 35 años de prisión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque afecta a lo más básico de la persona, a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, ¿no? Porque implica el delito de la trata de personas el degradar a una persona, ¿no?, a la condición de una cosa en la que considerarlo como un objeto de comercio, en la cual además una persona se va a lucrar, va a sacar un beneficio, ¿no? En ese sentido hay una preocupación no de ahora, sino ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, incluso anterior, ¿no?, con todos los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que ya querían sancionar la esclavitud, ¿no?, para proteger
a la población de estas formas, ¿no?, de vejación y de atentados con los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, que supone además un paso importante porque habla del niño como sujeto de derechos, ¿no? Por primera vez, ¿no? Tenemos el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, ¿no? Entre otras normas internacionales, la Convención Interamericana, de Derechos Humanos, que se ha ido incorporando al Perú, ¿no?, tanto en la Constitución como la Ley 28.950 y su reglamento, que es la ley que regula en el Perú el delito de trata de personas y que lo incorpora además al Código Penal, ¿no?, porque como decía es un delito. ¿Y dónde está incorporado? En el artículo 153 del Código Penal, donde habla de lo que se llama el tipo básico, ¿no?, donde voy a explicar la diferencia entre el tipo básico y el tipo agravado para que quienes no lo sepan. El tipo básico supone una condena entre los 8 y los 15 años de prisión, ¿no? Y el tipo agravado es el mismo delito, solo que agrava la pena hasta los 35 años de prisión, siempre y cuando se den unas condiciones, que esté vinculado, por ejemplo, al crimen organizado, que conlleve el resultado de muerte, ¿no?, de una de las víctimas, ¿no? Que la persona, por ejemplo, que ejerce de tratante, por ejemplo, sea un funcionario público como un policía. Eso hace que el delito sea considerado más grave y por eso la pena se agrava hasta los 35 años. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? Aquí, en el PPT que tienes, si han estado leyendo, lo que da es una definición de trata de personas, ¿ya? ¿Qué dice? Dice que la trata de personas se da cuando una persona, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción o de privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, ¿qué hace? Capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, ya en el territorio de la República, ¿no?, o en otro lugar, ya sea para su salida o entrada del país, ¿con qué? Con una finalidad siempre, ¿no?, que es la finalidad de explotación. Luego vamos a ver cuáles son estas finalidades, ¿no? Y ahí es reprimido, como decía, con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, cuando es el tipo básico, y hasta 35 años, cuando es el tipo agravado que les he comentado anteriormente, ¿no? ¿Qué dice también este artículo? Dice que especifica cuáles son estos fines de explotación, para qué se capta, transporta y demás a esta persona, ¿no? Pues para venta de niños, niñas o adolescentes, para prostitución y cualquier forma de explotación sexual, para la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, para cualquier forma de explotación laboral, mendicidad, trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos, tejidos, ¿no?, así como cualquier otra forma análoga de explotación, ¿no? Esto que dice el Código Penal se traduce en algo muy básico, ¿no?, que es lo que configura que se pueda dar el delito de trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas siempre hablamos de conductas, es decir, captar, transportar, trasladar, acoger, recepcionar o retener a una o varias personas como por medio de violencia, amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, como por ejemplo cuando secuestro a alguien, ¿no?, y el fraude o el engaño, como por ejemplo cuando lanzo una falsa oferta laboral, ¿no?, luego lo vamos a ver también más detenidamente, cuando abuso del poder o de situación de vulnerabilidad de una persona, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de situación de vulnerabilidad, podemos hablar de personas, por ejemplo, que no saben leer, ¿no?, personas que tienen problemas de comunicación, personas, por ejemplo, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad total y absoluta porque, por ejemplo, han sido víctimas de violencia, ¿no?, o han sido víctimas de una violación sexual, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay también una concesión o recepción de pagos o beneficios, ¿no?, cuando se utiliza también por medio del engaño, ¿no?, el dar algún tipo de beneficio, ¿no? Y además con una finalidad, ¿no?, como decíamos, como para vender niños, para explotar sexualmente, ¿no?,
para temas vinculados a la mendicidad, para una situación de explotación laboral que incluye tanto el trabajo forzoso como la servidumbre por deudas, ¿no? O para la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos humanos, ¿no? Como vamos a ver, esto que parece, algunas de esas finalidades parecen como incluso surrealistas, vamos a ver que son situaciones que realmente sí que se han dado, ¿no? Algunas en mayor o menor medida, pero que en el país se han venido dando, ¿no? En diferentes zonas. Hablábamos de modalidades de captación, ¿ya? Cuando hablaba de los medios, hablaba del fraude y el engaño. Una de las modalidades de captación más frecuentes, y aquí sí que también pueden levantar la mano para poder participar o enviar sus comentarios al chat, ¿no? Porque es importante, ¿no? El conocer también qué está pasando en las zonas en las que ustedes están. Una de las formas más fuertes, ¿no? De captar personas son por medio de las falsas ofertas de empleo, ¿no? Yo no sé en los lugares donde ustedes están, pero es frecuente, por ejemplo, en Cusco, por ejemplo, cuando yo vivía en Cusco, que trabajaba allí había una calle, la calle Ayacucho, donde hay un montón de locales donde ponen un montón de avisos, donde ponían avisos tipo, se buscan jóvenes para la palla del café, se buscan señoritas para acompañar a personas mayores, se buscan cocineras para la pampa, ¿no? O acá, por ejemplo, en la región Loreto, donde yo estoy, que no es tanto que se publiquen esos avisos, ¿no? Sino que muchas veces es por medio de la radio, ¿no? Se buscan personas, en Caballo Cocha, por ejemplo, ponen, se buscan personas, un aviso por radio para trabajar en la empresa de palma aceitera en Yurimaguas, ¿no? Muchas veces que estas ofertas de trabajo, en el 99% de los casos, acaban encubriendo o acaban ocultando situaciones de trata de personas. Es la forma que más, que más frecuentemente se da. Otra, como el vídeo lo reflejaba anteriormente, es el padrinazgo, ¿no? Que es lo que decíamos anteriormente, cuando se ofrecen promesas, ¿no? A niños, niñas y adolescentes para que puedan acceder a estudios, ¿no? Pero que finalmente lo que acaban encubriendo son situaciones de trabajo infantil doméstico, ¿no? Y no olvidemos dos cosas. Por un lado, el trabajo infantil está prohibido en el Perú, ¿ya? Por otro lado, el trabajo doméstico está recontra prohibido también en el Perú, sobre todo cuando lo hace un niño, una niña o un adolescente, ¿ya? Y se da en todas las regiones, además del país, por la falsa percepción, además de que yo estoy ayudando a un niño, niña o adolescente, cuando realmente pues, lo que están haciendo es aprovecharte de su situación de vulnerabilidad. Otra manera, ¿no? de captación es el enamoramiento y la seducción, ¿no? El falso enamorado, ¿no? Como se dice normalmente, muy en boga también en estos momentos por medio de las redes sociales, ¿no? Y donde hay que estar especialmente en alerta en estos momentos donde la gran mayoría de la población, ¿no? está en su casa y está haciendo uso de las redes sociales con mayor frecuencia, ¿no? Y es donde personas además que responden a estos perfiles, se crean todo tipo de perfiles falsos en las redes sociales para captar a menores y aprovechar esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? que se pueden ir dando para ir haciéndose poco a poco sus amigos, ¿no? Y luego ir pidiéndole intercambio de información, ¿no? Determinadas acciones, ¿no? Incluso proponiendo falsas ofertas laborales, ¿no? La amenaza o el secuestro, ¿no? que se da con menor frecuencia, pero en algún momento se ha dado también. Acá, por ejemplo, en Iquitos hemos tenido conocimiento de algunas de estas situaciones que se han dado, ¿no? Y el Internet, que ya sería como un compendio de todo, y aquí es importante resaltar, por ejemplo, que el video que hemos puesto ponía que si conoces algún tipo de caso de trata de personas, la denunciaras en la línea 1818. Esa es una línea del Ministerio del Interior, totalmente gratuita, anónima y confidencial, donde cualquier persona puede llamar de cualquier lugar del país para poner en conocimiento una situación de trata de personas, ¿no? Y esta línea saca un reporte cada año de cuántas denuncias ha registrado. Para que se hagan una idea, en el 2017, del total de las denuncias recibidas de la línea 1818, el total de denuncias donde las personas habían sido captadas por medio de Internet
en el 2017 ascendía al 9% del total de las denuncias. En el 2018, esta cifra se incrementó. El número de denuncias de personas que habían sido captadas por medios de Internet se duplicó al 18%. Hablábamos de las diferentes modalidades, ¿no?, de las finalidades de la trata de personas. Muy rápidamente, por encima de ellas, ¿no?, decíamos que una es la finalidad es el tráfico de órganos, ¿no?, que se entiende por tráfico de órganos. Yo creo que todo el mundo lo entiende, pero por si acaso no está de más decir pues, que supone la extracción de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos. ¿Con qué finalidad? ¿No? Pues para venderlos, ¿no? Y además no solamente incurre en el delito de trata de personas la persona que extrae estos órganos, sino también incurre aquella persona que los transporta, ¿no?, los importa o los exporta, y además también aquella persona que los pueda conservar, ¿no? Todas forman parte de la cadena de la trata de personas. También hablábamos como una finalidad la venta de niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que es cualquier acción, ¿no?, que implique una transacción, ¿no?, mediante el cual un niño, niña o adolescente es transferido a una u otra persona a cambio de algún tipo de remuneración. Por ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo ahí clarísimo que pasó acá en el año pasado, ¿no? Hay una investigación en marcha. ¿Por qué? Porque en Yurimaguas a unos pastores de una iglesia evangélica se les encontró con una posible adopción irregular, que al final lo que implicaba era un caso de trata de personas cuya finalidad además había sido la venta de un bebé, ¿no?, de un menor. La mendicidad también es una práctica que se da en algunas regiones del país, ¿no? Creo que es conocida por todo el mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, aquí me gustaría resaltar que hace un par de años hubo un operativo en Lima, en las plazas principales en el centro de Lima, ¿no? Creo que fue un fin de semana en horario nocturno, las 11 o 12 de la noche, y la policía y la fiscalía, cuando hizo el operativo, encontró a una cantidad enorme, creo que eran como 20 niños, niñas y adolescentes que estaban además en situación de mendicidad, ¿no? Y de estos 20 niños aproximadamente que estaban en situación de mendicidad, casi el 80% no estaban ni con su madre ni con su padre, sino que estaban además con terceras personas, ¿no?, y que los cuales además los utilizaban, ¿no?, para generar mayores ingresos, ¿no?, donde aparecían obviamente, ¿no?, la utilización, la cosificación del niño, niña y adolescente, ¿no?, como víctima además de la trata de personas, ¿no? La explotación sexual es una finalidad que además es la que se da con mayor medida, ¿no?, en el país. Y aquí, por ejemplo, sí que me gustaría poder distinguirla, ¿no?, porque muchas veces, por un lado, tenemos lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual y, por otro lado, tenemos lo que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas con fines de explotación sexual, aquí la víctima puede ser indistintamente una persona mayor de edad o una persona menor de edad, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Pues significa el captar a una persona, ¿no?, o transportarla, o cualquiera de las conductas que hemos visto anteriormente, por cualquiera de los medios que hemos visto anteriormente, el engaño, aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, u otras. ¿Para qué? Para obligarla a ejercer actos de connotación sexual, ¿no?, con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole. Y como he dicho, puede ser mayor o menor de edad, ¿no? La otra situación, ¿no?, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no necesariamente implica, ¿no?, esas conductas, esos medios, y a diferencia, ¿no?, de la trata de personas, la víctima siempre es un niño, niña o adolescente. Es la situación que yo no sé si en sus regiones, ¿no?, se da con mayor medida. En Iquitos, por ejemplo, en Iquitos ciudad, ya no tanto en la región Loreto, en Iquitos ciudad vemos que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es alarmante realmente, ¿no? Está totalmente naturalizada, ¿no? Y hay también incluso una falsa percepción, luego lo vamos a ver también al final, porque muchas veces se dice
malamente, además, que los niños, niñas y adolescentes, he visto niños, niñas y adolescentes prostituyéndose, ¿no?, en las discotecas, en los locales, ¿no? Y no podemos olvidar nunca, ¿no?, que un niño, niña y adolescente goza de protección especial, ¿no? Es especialmente protegido por el ordenamiento peruano y por las instancias, además, peruanas, ¿no? Por la Unidad de Protección Especial, por el Ministerio de la Mujer, por las DEMUNAS, ¿no? Hay personas, además, acá que han dicho que han trabajado anteriormente en DEMUNAS, goza de protección especial siempre, ¿no? Con lo cual, además, el decir que un niño, niña o adolescente se prostituye es quitarle esa protección especial, porque es considerable además no como una víctima, sino como una persona agresora, ¿no? Entonces es importante hacer la reflexión, porque el niño, niña o adolescente siempre va a ser víctima, siempre es una persona, además, la que se va a lucrar, ¿no?, de esa cosificación, ¿no?, del niño, niña y del adolescente, de ese comercio de estas personas menores de edad, ¿no? Y que es la persona además que va a ser realmente sancionada, ¿no? Siempre es explotado sexualmente y nunca es una persona además que voluntariamente y activamente ejerce la prostitución. La otra finalidad, que también es la que se da en segundo lugar en el Perú, es la explotación laboral, ¿no? Que es, pues, aprovecharse laboralmente de una persona, ¿no? Que va desde el no reconocimiento de ningún tipo de derecho laboral, tiene que ver con aislarlo, está muy vinculado a situaciones de padrinazgo, está muy vinculado a, me viene por ejemplo un caso, ¿no?, que fue, que tuvo muchísimo fuerza en el Perú, creo que fue hace un par de años, ¿no?, en la zona de en Lima, ¿no?, en Gamarra creo que fue, cuando 2 jóvenes murieron en un incendio en un contenedor en la zona comercial, ¿no? Eran 2 adolescentes, además, fácilmente, además, que ya habían vivido situaciones de padrinazgo, ¿no?, situaciones de trata de personas vinculadas a padrinazgo, ¿no?, y que fueron víctimas de trata de personas con la finalidad de explotación laboral, y en este caso, además, la finalidad de trabajo forzoso. Estaban totalmente recluidos, encadenados, ¿no?, estaban bajo llave, no pudieron escapar, y creo que esa situación además recoge claramente, ¿no?, lo que supone el vejar, el atentar directamente, ¿no?, contra la dignidad de las personas, ¿no?, el no considerar a alguien de mi propiedad, ¿no?, y no permitirle en ningún momento que se pueda desarrollar, ¿no?, y que pueda tener acceso a libertad o a cualquier tipo de situación, ¿ya? Les quería poner ahora un video, ¿ya? He intentado, pero no sé cómo hacerlo realmente, cómo hacerlo participativo hasta ahora. Voy a cerrar la presentación acá, ya voy a dar unos minutos además para que sí que podamos reflexionar sobre lo que acabamos de ver, reflexionamos y ahí continuamos, Manuel, con el video. Herminia, a ver si te hago yo algún comentario o alguna pregunta. Uno de los temas que nosotros hemos trabajado como CEDRO en los últimos años es el tema de la alfabetización digital. Hemos logrado, a través de la red de telecentros y ahora a través de la Alianza Crece, uno de nuestros fines ha sido llevar la alfabetización digital, llevar el Internet, todas las herramientas y todas las posibilidades que te ofrece el Internet para el desarrollo de las personas, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo incluso de la persona a través de la posibilidad de aprender, de estudiar, de empoderarse. Pero también, lamentablemente, al ser el Internet una herramienta, lamentablemente puede ser usado para bien o para mal. Entonces, en este caso, hablabas tú del acercamiento a la trata a través del uso de la tecnología, de las TICs. Quizás para nosotros que promovemos el uso del Internet, ¿algún detalle que podrías darnos sobre ese aspecto? Sí, como decía anteriormente, es que claro, la tecnología hoy en día ocupa prácticamente, yo creo que todos los ámbitos de nuestra vida, y quien más, quien menos, de alguna manera accede a Internet, ¿no? Busca información por Internet, e incluso utilizamos también las redes sociales como una nueva manera de relacionarlos, ya sea en una cabina, ya sea desde una computadora o ya sea incluso desde nuestro propio celular, porque incluso los teléfonos más básicos te permiten, ¿no?, el poder instalarte cualquier tipo de aplicación
¿no? Para acceder a Internet, ¿no? Nos hemos acostumbrado, ¿no? Y sobre todo las personas también que trabajamos con adolescentes, ¿no? Nos hemos acostumbrado a publicitar nuestra vida, ¿no? Yo no sé si, yo por ejemplo, que yo me llevo las manos a la cabeza, por ejemplo, cuando en las redes sociales veo gente que comparte información tipo, son las 12 del mediodía, me estoy yendo al parque tal, ¿quién se apunta? O, uff, estoy aburrida. O, hoy me siento vulnerable, hoy estoy enojada, me he discutido con mi madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no somos conscientes de que todo ese tipo de información, ¿no?, que estamos compartiendo, no solamente la están viendo las personas con las que relacionamos directamente. Si no protegemos, ¿no?, si no configuramos de manera segura nuestras redes sociales, cualquier persona puede tener acceso a ese tipo de información, donde estamos dando conocimiento de cómo nos encontramos, dónde estudiamos, porque incluso se suben fotografías, ¿no?, muchas veces con el uniforme escolar, por ejemplo, ¿no? O hablamos de dónde vivimos, por ejemplo, también, ¿no? O ponemos fotografías de nuestra casa, ¿no? Entonces, estamos dando una cantidad de información más que suficiente para que cualquier persona se cree, como he dicho anteriormente, un perfil falso y pueda entrar rápidamente a contactar con nosotros y además ser empáticos con nosotros, porque le hemos dado toda la información para saber qué vamos a responder en cada momento, ¿no? Y se va a aprovechar de esa situación. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos estos temas, incidimos mucho en la responsabilidad, ¿no?, de las redes sociales, el estar alerta a situaciones de grooming, situaciones de sexting, además, que se vienen dando. Sería importante, por ejemplo, que pudiéramos en algún momento, esto es un tema mucho más largo también, ¿no?, que en algún momento pudiéramos compartir también información en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las maneras, ¿no?, que aceptan, que utilizan estas personas para ir ganándose la confianza, ¿no?, de estas personas? Pero sí que es importante el configurar la privacidad, ¿no?, el configurar la seguridad de todas las redes sociales que utilizamos y el también dar información, sensibilizar en el sentido de que qué uso le estoy dando yo a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de información quiero dar, ¿no? Y también qué tipo de persona quiero mostrar que soy, ¿no?, ante los demás en las redes sociales, que es lo que yo quiero proyectar de mí. Buenos días, Herminia. Buenos días, a todos. Bueno, el comentario era básicamente que bueno, en el país no es raro esto, ¿no? Y como mencionaste, nos hacemos de la vista gorda. Con relación a las zonas donde trabajamos, esta circunstancia ya está generalizada como que la selva es un lugar de diversión. Entonces, sobre todo los hombres, debemos tener cuidado a los lugares donde vamos y la forma en cómo vemos a las mujeres, ¿no?, de la selva. No como debemos verlas con aprecio, no como un objeto, y la selva debe dejar de ser un lugar de diversión para los hombres. Esa es mi opinión. Uh-huh. No sé si alguna mujer nos gustaría, pudiera opinar de cómo ustedes ven, a veces también la trata, a veces como mencionaba Herminia, también está incluso en algunas situaciones de trabajo, en algunas cosas que quizás para nosotros no necesariamente son trata, pero realmente lo son. No sé si alguna de nuestras compañeras quiere dar algún comentario al respecto. Manuel, gracias. Quiero comentar testimonios de acá de mi barrio. Soy Judy. Mira, yo vivo en Malecón Lima 113, cerca al Banco de la Nación. Tenemos está colindado con Girón Cayumba y hay 2 bares, ¿no? Esos 2 bares no son bares, también son prostíbulos, ¿verdad? Lo que vimos el año pasado, será pues en octubre, noviembre, vimos que tenían niñas de 12 años, 13 años, ¿no? Pero ha sido denunciado. ¿Qué pasa? Que estas señoras dueños de esos bares las traen del campo con la condición de trabajar, por decir, en un restaurante, ¿no? Pero el trabajo no es restaurante. Entonces, ¿qué? Los engañan y fuera de eso los tienen prisioneros. ¿Por qué? Les quitan su DNI, les quitan su ropa. Entonces,
ha habido algún cliente de ese bar que ha hecho la denuncia y fue que el fiscal vino y hizo la batida. Desde ahí no se sabe, ¿no? En este año no vimos sobre ese caso más, ¿no? Solamente eso. Gracias. Sí, hay un tema, ¿no? Y es que sí que es verdad, ¿no? Lo que decía tanto José como Judith, ¿no? Yo decía anteriormente que la finalidad que con mayor incidencia se da, ¿no? En los casos de trata de personas en el Perú están vinculados a situaciones de explotación laboral, de explotación sexual, y muchas veces está asociado a falsos mitos, ¿no? A tópicos sobre la situación, ¿no? Vinculada a la situación de la sexualidad, ¿no? Y de las mujeres en la Amazonía, ¿no? Y de hecho, en Loreto, en San Martín, en Ucayali, en Madre de Dios, en la selva en Cusco, por ejemplo, ¿no? Está muy vinculada a lo que son los prostibares, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Que se da con mayor frecuencia. Pero yo no sé, por ejemplo, si en las zonas en las que están hay otro tipo de situaciones que muchas veces pasan más desapercibidas, ¿no? Porque eso es muy notorio muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé a trabajar esos temas hace un montón de años en Urcos, ¿no? Que está en la provincia de Quispicanchi, está en la carretera Cusco, Madre de Dios, ¿no? Y allá, por ejemplo, es una zona la provincia de Quispicanchi es una de las provincias más pobres de todo el Perú, es una zona además altoandina. Y allá, por ejemplo, lo que se daba todos los años era que cuando terminaba el año escolar, que empezaba el verano, cuando terminaban los estudiantes su primaria o su secundaria, si querían seguir estudiando, ya sea para los útiles escolares, para el uniforme, o incluso para ayudar a la familia, ¿no? Dada la proximidad de Puerto de Madre de Dios, ¿qué hacían? Se iban a trabajar, ¿no? A los lavaderos de oro, ¿no? Para conseguir ingresos, ¿no? Y poder continuar estudiando. Algunos de ellos regresaban, la gran mayoría de ellos ya no regresaban y nunca llegamos a saber realmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces son situaciones donde tienen que levantar siempre las alertas porque es obvio, ¿no? Menores van a salir desplazados de un lugar a otro, ¿no? Y además las situaciones ilícitas, ¿no? Como los lavaderos de oro, y que no es que encubran, es que directamente además son situaciones de trata de personas, pero totalmente normalizadas por la población. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendía que si ese adolescente quería seguir estudiando, qué mejor que irse a trabajar allá para ganarse su platita. Entonces yo no sé, o acá por ejemplo, donde estoy ahora en Loreto, ¿no? En la zona del Putumayo, ¿no? La frontera con Colombia, dicen que se está convirtiendo en el nuevo Brain, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por los cultivos de hoja de coca, ¿no? Que se están dando y porque está empezando a campear también el narcotráfico a tres bandas, ¿no? Principalmente de Colombia, Perú y por el lado de la triple frontera también con Brasil. ¿Y qué está pasando? Pues están pasando situaciones que se daban también, ¿no? Y que se siguen dando en el Brain, donde muchos jóvenes, independientemente sean colombianos, sean peruanos, son captados, ¿no? Para trabajar en los sembríos de coca, ¿no? Para que también se ganen su plata para sus útiles escolares, ¿no? Y es algo que ya la población también lo está normalizando totalmente, ¿no? Y ya forma parte de alguna cotidianidad. Y eso hace, por ejemplo, que no se denuncie, ¿no? Y eso, cuando una situación no se denuncia, no llega a conocimiento de las autoridades y es difícil que se pueda intervenir, ¿no? Y rescatar a esas personas que están siendo víctimas. ¿Qué situaciones, me gustaría saber también, se están produciendo en los lugares donde están? ¿Hay algo similar, ¿no? A esto que se haya naturalizado de alguna manera? Es muy interesante tocar este tema debido a que muchas veces lo vemos como un problema silencioso. Nos enfocamos más de repente en temas de violencia familiar, lo cual es importante, ¿no? También en temas de drogadicción u otros temas que siempre están latentes en los noticieros. Pero a veces dejamos de lado este problema silencioso que está latente en varias provincias, en varias regiones. Acá en San Martín, según la Dirección de Turismo, ellos informan que las provincias donde existe más trata de personas es en la provincia de Tocache y la provincia de Moyobamba.
Moyobamba encabezando, ¿no? Este caos de la trata de personas, y sobre todo desde niñas, desde 10, 12, 14 años, que las traen de los pueblos más recónditos de la provincia, y bueno, como ya mencionaban, ¿no? Con el engaño de darles un mejor trabajo, hacerlas estudiar, pero se ha visto también que en muchas ocasiones esto se ha convertido en un negocio familiar, por así decir. Aunque la palabra suene un poco mal, ¿no? Porque inclusive son los padres quienes envían a estos niños con el fin de que la persona que les está llevando les deje un dinero a cambio. No sé cómo se ha estado tratando de repente, o cómo se podría tratar este tipo de situaciones cuando ya ni siquiera las niñas son raptadas ante su voluntad, sino ya son de repente inducidas por el papá o la mamá, ¿no? ¿Cómo se podría hacer en este caso? Adelante, Herminia. Bueno, indudablemente el perfil de la trata de personas en el Perú responde más a una situación a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que son más los casos de captación de trata de personas para que sean explotados dentro del país que fuera del país. Y además hay un elemento local, por llamarlo de alguna manera, porque no estamos hablando, en el Perú no se da con tanta frecuencia grandes bandas organizadas de trata de personas, si bien las hay, no quiere decir que no las haya, sino que muchas veces los casos de trata de personas están vinculadas a personas cercanas, además a la víctima, ya sean familiares, allegados y demás, ¿no? Y lo vamos a ir luego viendo al final qué podemos hacer en ese tipo de situación, pero sí que es verdad, como decías, Edward, que es una realidad, ¿no? El hecho de que son personas muy cercanas a las víctimas las que ponen a las víctimas en situación de trata de personas, y ello además dificulta, ¿no?, el que se pueda rescatar, ¿no?, y se pueda recuperar además a estas víctimas por las dificultades que presenta, ¿no?, el hecho de esa cercanía, de manera que la víctima pueda denunciar a un mismo familiar o a una persona muy cercana, ¿no?, para que pueda ser detenida y procesada además por el delito de trata de personas, ¿no? Es una realidad que tenemos que hacer además frente en el país. Pero yo de todas formas también me paro muchas veces a pensar, ¿no? Porque yo me llevaba mucho las manos a la cabeza porque, por ejemplo, yo, como he dicho, empecé trabajando en la zona de Urcos, empecé trabajando en la de Muna, y prácticamente a diario pasaba delante nuestra, ¿no?, la situación de muchos adolescentes cuyos padres no tenían contacto con sus hijos. ¿Por qué? Porque habían sido entregados a terceras personas para que fueran a estudiar, ¿no?, a Cusco, a Lima, a Arequipa, y que habían perdido el contacto y no sabían nada de ellos, ¿no? Hacía un mes, 2 meses, incluso en algún caso ya 1 año sin tener ningún conocimiento de ellos, ¿no? Y te pones a pensar muchas veces, ¿no?, ¿qué es lo que hace que un padre, una madre, ¿no?, pueda entregar a su hijo, ¿no? Y qué tienes que trabajar además del nivel de prevención en ese sentido, ¿no? Y yo pensaba, los padres, por ejemplo, actúan de mala fe, ¿no? Se quieren quitar a sus hijos de encima, quieren recibir algo a cambio, o tal vez intentan darles también de alguna manera algo que ellos no han podido tener. Por ejemplo, sabemos que en las comunidades andinas muchas veces no hay acceso a educación secundaria. Si tiene una persona que muchas veces además es policía, ¿no?, y te dice, no te preocupes, yo tengo una casa en Cusco, yo le voy a dar la educación, lo voy a tener como un hijo, puedes confiar en mí totalmente, vas a estar en contacto con él, le voy a dar estudios, y cuando esté mejor además te va a poder ayudar a ti para que puedas atender de mejor manera a tus hijos. Muchas veces esta familia además sabemos que son familias numerosas y que viven en situación de pobreza extrema, y muchas veces ante la disyuntiva de que lo que yo tengo, ¿qué te puedo dar yo?, es probablemente mucha privación, no le puedo dar acceso a salud, no le puedo dar una buena alimentación, no le puedo dar una buena educación, pero sin embargo me están ofreciendo la posibilidad de que le van a dar educación a mi hijo y que va a estar en las mejores condiciones. ¿Qué hago? Pues hay muchos padres de familia que prefieren correr el riesgo, ¿no?, a pensar de que puede ser que esté bien, ¿no? En ese sentido hay que hacer un trabajo muy fuerte de incidencia, ¿no?, de cómo generar condiciones en esos lugares, en esas comunidades,
para que un padre de familia, una madre de familia no se vean en esa disyuntiva y que esa comunidad cuente con un buen servicio de salud, un buen servicio de saneamiento básico, por ejemplo, un buen servicio además, ¿no?, de acceso a educación. No es un tema de incidencia de política, ¿no? Y yo creo que cada uno desde el rol que tenemos que ir asumiendo también un liderazgo en ese sentido desde los espacios en los que podamos estar, ¿no? Sí. Sí, vamos a compartir ahora, Manuel, el segundo vídeo, ¿te parece? Okay. Sí, ok, compartimos el segundo vídeo. Adelante. De atención al cliente. ¿Sí? Ven viajes hoy día en la noche. ¿Ya aceptan viajar a la ciudad de Pucallpa hoy día en la noche? Sí aceptan. En la noche trabajo. ¿Aceptan? ¿Sí? Ya, pues permítame su DNI, por favor. No se asusten. Nosotros somos efectivos policiales del Departamento de Trata de Personas. Decirte que nosotros somos efectivos policiales del Departamento de Trata de Personas. Les lamento informarles que ustedes han podido ser víctimas de una red de trata de personas. Que no todos los trabajos que publican, que se dicen en la radio, en la televisión, en la publicación, en los periódicos son buenos, ¿no? Hay tantas personas que se dejan engañar con eso, porque nos dan tantos beneficios que a uno los impresionan, ¿no? El sueldo. La campaña me parece excelente porque personas como yo que somos extranjeras venimos acá a estudiar y con propósito también de trabajar, pero muchas de estas personas delincuentes lo que hacen es ponernos una trampa y así ponernos como trata de blanca. Bueno, el consejo que daría es a todos los jóvenes, estudiantes, que no se dejen manipular por esos tipos de avisos engañosos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. El vídeo que acaba de poner Manuel, de alguna manera recoge aquello de lo que estábamos hablando al final, ¿no? Para ponerle casi en antecedentes, este vídeo forma parte de una campaña que realizó en el 2018 el Ministerio del Interior, ¿no?, para prevenir, ¿no?, y sensibilizar sobre lo que es la trata de personas. La campaña se desarrolló en gran parte de las capitales, ¿no?, de regiones del Perú. Este vídeo en concreto está grabado en Iquitos. ¿Y en qué consistió la campaña? En que durante unas semanas publicitaron un aviso, ¿no?, donde ponía: se buscan señoritas y jóvenes con o sin experiencia laboral para trabajo. Sueldo, 2.500 soles mensuales. Razón, para solicitar información, enviar WhatsApp, y ponía 2 números de teléfono, un teléfono Claro y un teléfono Movistar. No da más información, ¿no? Durante el tiempo que publicitaron este aviso, como hemos visto en el video, 547 jóvenes y señoritas contestaron, ¿no?, para formar parte, ¿no?, porque querían tener ese empleo, ¿no? Y el Ministerio del Interior contestó, seleccionó 50 de estas personas, ¿no?, a las cuales convocó para hacerle una falsa entrevista laboral, ¿no? ¿Qué hizo el Ministerio del Interior? Acondicionó un local acá en Iquitos, ¿no? Seleccionó a 2 policías de trata de personas, ¿no? Ahí está la técnico Vargas y otra, que se hicieron pasar por falsas empresarias,
¿no? Que iban a contratar supuestamente a trabajadores para iniciar el trabajo en Lima, ¿ya? Y convocaron a esos 50 jóvenes, ¿no? Para hablar de las condiciones laborales, ¿no? Para hacer su entrevista laboral y seleccionarlos. De los 50 jóvenes que fueron seleccionados y que pasaron esta entrevista laboral, ¿no? A los 50, se ve en el video, les llegaron a decir que no hacía falta que viajaran con DNI, que el trabajo era inmediato, que tenían que salir en ese mismo momento, además, ¿no? Hacia Lima, que no hacía falta que ya no solamente el DNI, que ni siquiera lo comunicaran a los padres ni a la familia, porque ya estando en Lima, que no se preocuparan porque ya allí podían tramitarlo absolutamente todo. Sé también, porque conversé además con la técnica Winnie, que formó parte del video, que en algunos casos llegaron incluso a ya no insinuar, sino a decir directamente, pero tú sabes que el trabajo implica algo más, ¿no? Porque ¿cómo te vamos a pagar 2.500 soles en una semana sin experiencia laboral? Aún así, aún sabiendo todo esto, si habéis leído lo que ponía en el video, aún sabiendo a todo lo que se estaban exponiendo, 39 decidieron viajar, ¿no? Cuando estas 39 personas dijeron que sí a estas supuestas empleadoras, le sacaron su placa de policía y dijeron, bueno, bienvenida, acabas de caer en una red de trata de personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí, ¿no? Las reflexiones son muchas, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo de los riesgos, ¿no? De que lo vamos a ver, ¿no? Que estamos viviendo en una sociedad con una serie de condiciones, ¿no? Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de informalidad, estamos hablando de falta de acceso a derechos básicos también, ¿no? Estamos hablando de vivir también y asumir como algo cotidiano culturas de lo ilícito, ¿no? Y más en las zonas además en las que estamos viviendo, ¿no? Donde la población muchas veces prefiere correr el riesgo de ¿y si no es trata de personas? ¿Y si realmente tengo un mejor futuro de lo que tengo actualmente, ¿no? Entonces, incidimos mucho en que es necesario informar. La información tiene que llegar, es la mejor manera de estar prevenido, pero no solamente hay que informar, ¿no? Hay que construir, y hay que empezar a construir además políticas públicas, ¿no? Hay que empezar a inmiscuirse, además, ¿no? En lo que está pasando en nuestras localidades para formar parte, además, de esa construcción de políticas, ¿no? Para asegurar condiciones dignas de vida y de desarrollo para todos los peruanos y peruanas allá donde estemos, ¿no? Manuel, voy a poner ahora el PPT, ya, voy a continuar con él en el punto donde lo había dejado, porque ya lo estamos además terminando. Y uno más. Muy bien. Ahí está, ¿ya? Ayer seleccioné algunas noticias, ¿no? Para que viéramos que no era ajeno realmente, ¿no? La situación de trata de personas en ninguna de las regiones en las que estamos, ¿no? Seleccioné 3 al azar, ¿no? Una habla de que salió publicado en página 3 que dice Tingo María es centro de captación de víctimas de trata de personas. En el diario Ahora, Huánuco, ¿no? Tenía 165 denuncias en el 2018 por el delito de trata de personas, ¿no? Y una información que salió en Panorama, ¿no? Del año pasado, en Tarapoto, rescatan a adolescente de 16 años que era explotada sexualmente. Cuando tú googleas, ¿no? Y pones trata de personas Huánuco, trata de personas Tarapoto, aparecen un montón de noticias realmente, ¿no? Tienes un abanico amplio donde poder escoger, ¿no? Entonces, es algo que sí que está pasando realmente, ¿no? En los lugares en los que estamos. ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata de personas? ¿No? Pues realmente no hay un perfil claro. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Siempre se dice que hay condiciones que pueden ayudar, ¿no? Que hay situaciones de vulnerabilidad que pueden ayudar, ¿no? O coadyuvar a que una persona pueda caer más fácilmente en una red de trata de personas. Se habla de la pobreza, se habla de la violencia, ¿no? Pero en el fondo cualquier persona no hace falta vivir una situación de pobreza para sentirte vulnerable, ¿no? Puede ser una persona que vive una situación económicamente holgada, por ejemplo, pero que por razones X, por ejemplo, has tenido una súper decepción amorosa, eres un adolescente, ¿no? Que se le ha roto el corazón totalmente, ¿no? Y que aparece por ahí alguien
que dice ser tu amigo, ¿no? Y que dice consolarte también, y al final fácilmente te puede engañar, ¿no? Y te puede llevar a prometerte una relación amorosa que puede acabar acabando en una situación de trata de personas con fines de explotación sexual. Y esto no es nada descabellado, porque aunque parezca que no, esa situación es de la que con mayor frecuencia además se da en todas las regiones del Perú. Pero bueno, los datos aún así nos dicen, ¿no? Según el reporte del Ministerio del Interior, pues nos dicen que mayoritariamente en el Perú el 96% de las víctimas de trata de personas fueron mujeres, y es alarmante ver que más de la mitad de ellas, ¿no? Vamos, que el 48% de ellas eran niños, niñas y adolescentes, un porcentaje altísimo, ¿no? Pese a que la gran mayoría eran mayores de edad, que 48% de niños, niñas, sean niños, niñas y adolescentes, es, pues hemos dicho que niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección. ¿Cómo los estamos protegiendo realmente? ¿No? Y como decía también, ¿no? El 80% fue captada por medio de una falsa oferta laboral. Esto me recuerda, por ejemplo, yo no sé si en donde ustedes están existen, pero acá en Iquitos, por ejemplo, en Facebook, hay diferentes redes sociales que son de compraventa de muebles, ¿no? Y algunas son también de búsqueda de empleo, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hacemos seguimiento a esas situaciones, a esas publicaciones que se hacen, y más de una vez hemos visto, se busca cocinera para tal lugar, ¿no? Y no te dan nunca ninguna información, no es una oferta laboral seria, que como ustedes saben tiene que venir datos concretos, ¿no? De en qué consiste realmente el trabajo, cuál es la remuneración, cuál es la razón social de la empresa, incluso te viene el RUC mejor que mejor, ¿no? Cuál es la dirección, ¿no? Algo que te haga que sea confiable totalmente. Siempre hacemos además captura de pantalla y lo ponemos en conocimiento de la policía y de la fiscalía para que pueda hacer seguimiento. Pero hay algunas que ni siquiera intentan disimular, ¿no? Que directamente se buscan jóvenes para acompañar a varones en viajes de turismo, ¿no? Salario, 3.500 soles mensuales, ¿no? Ahí no, directamente te estoy diciendo, te voy a explotar sexualmente, ¿no? Entonces siempre hay que estar alerta a todo este tipo de avisos, ¿no? Que se van dando. Rutas, ¿no? Estamos en la Amazonía peruana y, bueno, nosotros como CHS hicimos un estudio de habrá rutas específicas en la Amazonía peruana, ¿no? Que se puedan identificar para poder ver además qué estrategias se pueden articular, ¿no? Y qué información se puede realizar para que pueda haber una mayor prevención en ese sentido. Y cuando se hizo esta investigación se detectaron que había 3 rutas claramente identificadas, ¿no? La ruta número 1 es aquella que nace en Santa Rosa. Para los que no lo conozcan, Santa Rosa está en el trapecio amazónico, ¿no? Está justo en el río Amazonas y está en el lado peruano, al frente, en Loreto, al frente de Tabatinga, que es Brasil, y Leticia, que es Colombia, ¿ya? Y de ahí, por manera fluvial, pues llega hasta Iquitos, Nauta, Yurimaguas, de ahí pasa a Tarapoto por carretera, Moyobamba, Nueva Cajamarca, finalmente, ¿no? Que esta sea la ruta no quiere decir necesariamente que las personas son captadas en Santa Rosa para ser explotadas en Cajamarca, en Nueva Cajamarca, ¿no? Porque cualquiera de estos lugares puede ser lugar de captación, pero también de explotación, ¿no? Yo puedo captar en Santa Rosa para explotar en Nauta, o puedo captar en Nauta para explotar en Tarapoto, finalmente, ¿no? Y allí, por ejemplo, acá, a nivel de captación en el lado de la región Loreto, a mí me vienen 2 casos clarísimos que nosotros además estamos viendo. Por un lado, en Santa Rosa, ¿no? Que es la zona de la Triple Frontera, eso pertenece a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, la capital es Caballococha, y ahí, por ejemplo, sabemos que 2 veces al año, en diciembre creo que es, y en julio, por medio de las emisoras locales, aparecen avisos en radio donde se dice que se busca trabajadores para la zona de la extracción de la palma aceitera en Yurimaguas, ¿ya? Contactarse con tal celular, no da mayor información. Cuando hemos ido un poquito más allá, ¿no? Y hemos querido averiguar de qué se trata todo esto,
hemos visto que no son las empresas serias tipo Palmas del Shanushi u otras, ¿no?, que están en la zona de Yurimaguas dedicadas a la extracción de la palma aceitera, sino que son intermediarios, son terceros, y muchas veces se desconoce incluso quiénes son, ¿no? Y que encubren directamente posibles situaciones de trata de personas. ¿Por qué? Porque además a las personas que acceden, ¿no?, a esta modalidad de trabajo, les descuentan el trayecto, les quitan el DNI, muchas veces ni siquiera verifican la edad que tienen, puede ser que sean incluso menores de edad, ¿no? Entonces hay que estar alerta porque son situaciones muy claras de posible trata de personas. Otra situación, por ejemplo, que se ha dado, ¿no?, en Pebas, que está a medio camino entre Santa Rosa e Iquitos, ¿no?, en el distrito de Pebas, donde hay una gran cantidad, además, de comunidades nativas. Ahí con los jueces de paz vimos que había personas que se habían desplazado de Tarapoto, ¿no?, a esa localidad de Pebas con la excusa de buscar a adolescentes para que pudieran estudiar, ¿no? Había una mujer que tenía una empresa textil en Tarapoto que con una frecuencia importante iba a esta localidad, ¿no?, buscando niños para estudiar. Entonces ahí la comunidad levantó una alerta porque dijo, a ver, algo está pasando, ¿no? Se están sacando niños y luego no tenemos ningún tipo de conocimiento de qué está pasando. Y cuando luego se quiso investigar, obviamente pues no había ningún tipo de estudios de por medio. Esta mujer lo que hacía era explotar laboralmente, ¿no?, a niños en Yurimaguas, ¿no?, en una zona además que ni siquiera tenía que ver con el tema textil, sino más que nada con el sector de la madera, ¿no? La segunda ruta tiene que ver, empieza en Huánuco, y es Huánuco, Tingo María, Pucallpa, Contamana, Requena, Nauta, para finalmente acabar en Iquitos. En esta ruta ocurre lo mismo que la anterior. No necesariamente se capta en Huánuco para explotar en Iquitos, ¿no? Puedo captar en Huánuco para explotar en Tingo María o a Guaitía, ¿no?, o en Contamana, no en Nauta, sino en Maipuco, ¿no?, o cualquier otra localidad que haya en todo ese trayecto, ¿ya? Y probablemente ustedes conozcan además situaciones en concreto, ¿no?, y rutas específicas que se están dando dentro de esta macroruta que nosotros hemos señalado. Y finalmente la otra gran ruta de trata de personas en la Amazonía peruana está en el sur del país, ¿no? Y es aquella que va desde Cusco a Puerto Maldonado y que pasa por Urcos, ¿no?, Ocongate, 15.000, Masuco, Huaypetue o Huepetue, cualquiera de las dos formas que es válida, La Pampa y Puerto Maldonado. Y esa está muy vinculada, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la extracción de oro, ¿no?, con los lavaderos de oro y la explotación sexual, ¿no?, vinculada a los locales que han surgido en la zona de La Pampa y Masuco principalmente, ¿no? Las rutas 1 y 2, ¿no?, que hablábamos anteriormente, están muy ligadas a situaciones de tala ilegal de madera, ¿no?, y la explotación sexual, ¿no?, vinculada muchas veces a prostibares, ¿no?, como habían dicho, se había identificado al inicio de la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Esta diapositiva que están viendo, ¿no?, la he llamado las otras rutas de la trata, porque no solamente hablamos de localidades donde se capta, se transporta, se traslada, se recibe, se acoge o se explota a las víctimas, sino que hay otros caminos, ¿no?, que de alguna manera aceleran y posibilitan, ¿no?, que la trata de personas se puedan dar, ¿no? Son unos condicionantes que juegan un rol importantísimo, ¿no?, y contra además son los cuales además tenemos que luchar frontalmente. Uno es la pobreza, ¿no? Estamos además en zonas donde las bolsas de pobreza son elevadísimas, ¿no? Otra es la corrupción, ¿no? Estamos además en lugares donde en el Perú, ¿no?, por los informes además que se da transparencia, ¿no?, no deja buen parado además al Perú en cuanto a los niveles de corrupción que se vienen dando en cualquiera de los tres niveles de gobierno, ¿no? En la región Loreto, por ejemplo, ahora tenemos un ejemplo clarísimo con toda la gestión del COVID, ¿no?, los fondos además que se han transferido para la gestión del COVID a nivel regional, lo hemos visto también a nivel nacional, ¿no?, temas de exclusión, ¿no?, por diferentes factores y circunstancias, ¿no?, que se puedan dar tanto en personas como en comunidades determinadas, la informalidad, ¿no?,
El 70% de la población en el Perú vive de la informalidad, ¿no? Realiza un trabajo totalmente informal, la negligencia también, ¿no? Por parte de determinadas conductas, la impunidad, ¿no? Si hacemos un balance, ¿no? De las personas que han sido, por ejemplo, investigadas, procesadas, ¿no? Y sentenciadas, vemos que el nivel de sentencias en el Perú es mínimo, ¿no? Creo que ni siquiera llega al 1% de los casos de trata de personas con los que hay actualmente, con lo cual se ve una cierta impunidad, muchas veces vinculada también a lo que hablábamos, a la corrupción, que es de los primeros puntos que hemos puesto en esta cadena de otras rutas, ¿no? El narcotráfico, muy presente en muchas regiones además del país, ¿no? Y que está asociado totalmente a conductas de lo ilícito, ¿no? Y hemos estado hablando a lo largo de esta mañana de que muchas veces la población se ha acostumbrado también a vivir, ¿no? Con economías ilícitas, ¿no? Como el narcotráfico, la tala ilegal de madera, ¿no? Situaciones de explotación, ¿no? Que se vienen dando, y finalmente otra pauta además que marca esta ruta es la tolerancia, ¿no? Por esa cotidianeidad, esa complicidad social, ¿no? Que muchas veces también existe, ¿no? Y que posibilita que las situaciones de trata de personas se puedan dar más allá, ¿no? De carreteras o de ríos, ¿no? Son situaciones que afectan realmente a nuestro engranaje como Estado y como sociedad, ¿no? En este esquema, que parece una telaraña realmente, ¿no? Se puede ver ahí el amasijo, ¿no? De la interrelación que existe entre todas estas situaciones, ¿no? Y la trata de personas, ¿no? A todo nivel, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de las economías ilegales, ¿no? El terrorismo. Hay zonas, por ejemplo, todavía en el Brain donde convive con el narcotráfico, ¿no? Hablamos del narcoterrorismo, la mafia vinculada muchas veces a la construcción civil, ¿no? El control mafioso de territorios, ¿no? Muchas veces también vinculado a situaciones de economías ilegales, pero otras veces no tanto, ¿no? Por el tema de la extorsión a empresas en territorios específicos, por ejemplo, con el tema de la palma aceitera, de los cultivos de la palma aceitera, allá hay todo un movimiento de extorsión también por el tema de la titularidad de las tierras, ¿no? Que hace que haya un tema de control mafioso de los territorios, ¿no? El tema del pandillaje, ¿no? En los jóvenes, ¿no? Los niveles de violencia, sobre todo en lugares como Lima, ¿no? En la costa, ¿no? Donde vemos que se da con mayor frecuencia. La delincuencia común, ¿no? La corrupción, ¿no? Y la penetración en el estado de intereses mafiosos de alguna manera inciden también y están interrelacionados con la trata de personas, ¿no? Los tentáculos que están realmente por todas partes. Hablábamos de rutas, pero también hablamos de aceleradores de la trata de personas. Y aquí hemos identificado 5. ¿No? Que tienen que ver, ¿no? Están vinculados a temas de pobreza, ¿no? Para el 2019 se esperaba que el Producto Interior Bruto, ¿no? Creciera, la economía creciera en un 4%. No ha sido posible, ¿no? Hemos generado menos riqueza, ha crecido en un 2.3%, ¿no? La pobreza monetaria en el Perú, estos son datos además, son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. La pobreza monetaria en el Perú asciende al 6.6 millones de personas en el Perú. La informalidad laboral, ¿no? Pues son 8.8 millones de trabajadores que representan, ¿no? El 70% de los trabajadores, ¿no? De la población económicamente activa de todo el Perú. A nivel de América Latina tenemos de los mayores índices de alta delincuencia patrimonial callejera. Y esto además, no lo he puesto, pero esto va unido a que según la tasa de criminalidad y de denuncia en el Perú, según el último reporte que es del 2019, del total de las personas en el Perú que son víctimas de un delito, solamente el 16.2% de estas víctimas realizan una denuncia en la policía. El resto se calla, no denuncia, ¿no? Por miedo, por cercanía con el agresor, por diferentes razones, pero se silencia, ¿no? Esa comisión de un delito, ¿no? Y finalmente la complicidad social, ¿no? Que actúan como aceleradores. Todas estas rutas, ¿no? Esta cara B de las rutas que hemos visto, estos aceleradores, ¿no? Ya estamos terminando, tienen que ver con lo que nosotros llamamos la sostenibilidad del delito. ¿Y con qué tiene que ver la sostenibilidad del delito? Tiene que ver con cómo se conjugan el costo y los riesgos que corren, además, ¿no? Las personas que se van a dedicar
a la trata de personas para ver si es rentable dedicarse a ello o no es rentable, ¿no? Y ello está vinculado, ¿el costo a qué está vinculado? Pues está vinculado a la informalidad que hemos visto, a la ausencia muchas veces de presupuestos eficaces, ¿no? Y eficientes para luchar frontalmente contra la trata de personas y a los niveles de pobreza, ¿no? Principalmente, no exclusivamente, pero tiene mucho que ver con esas tres variables. Los riesgos, pues los hemos asumido a la impunidad, ¿no? Si el sistema, la sociedad en la que estoy no es impune, mi riesgo es mayor, ¿no? Siempre voy a tener un mayor riesgo de que me castiguen, así mi sistema es impune, por ejemplo, ¿no? También asociamos el riesgo a cómo se percibe la corrupción, ¿no? Y a los niveles de tolerancia del delito en donde estamos, ¿no? Y eso, la conjugación de los dos me va a dar la rentabilidad. Vamos a ver muy gráficamente cómo estamos en el Perú, en esta matriz que hemos hecho, ¿no? Pues en este cuadro, donde en un lado hemos puesto riesgo, en otro lado el costo, ¿no? Menor riesgo abajo, mayor riesgo arriba, menor costo a la izquierda, mayor costo a la derecha, y ahí hemos puesto 4 ítems: baja rentabilidad, sin rentabilidad, alta rentabilidad, baja rentabilidad. Y vemos que el Perú, ¿no? Tal y como son las variables, que las vamos a ver ahora, está ahí en una alarma total, porque vemos que existe un mínimo riesgo y un mínimo costo, lo que hace que se acelere y se puedan dar fácilmente las situaciones de trata de personas. ¿Por qué? Porque cualquier persona va a ver, uy, si no corro riesgo y no corro además, mis costos van a ser mínimos, mi rentabilidad va a ser enorme y voy a dedicarme a este negocio. ¿Por qué no? Si no me van a detener, si no voy a quedar ni siquiera preso por ello. ¿Cómo estamos en el Perú? Como decía, a nivel de impunidad, ¿no? Que tiene que ver con la ausencia de castigo ante el delito. Las sentencias, ¿cuántas tenemos? Pues efectivas, pues un 0.07% realmente del total. Es decir, nada, es escandaloso realmente, ¿no? La corrupción, ¿no? Pues respecto a la percepción, pues vemos que hay una alta correlación además de incumplimiento de las normas con corrupción, ¿no? En este sentido, y que eso además fomenta una tolerancia, ¿no? Del delito, ¿no? De manera además frecuente. El presupuesto asignado es mínimo. El presupuesto designado a nivel de presupuesto general de la República para luchar contra la trata de personas representa, para que, no sé, si están sentados, agárrense, porque es mínimo, es un 0.007% del total, ¿no? Y hay además un limitado control de la gestión del presupuesto, hay poca inversión, ¿no? Y respecto al tema normativo también estamos ahí como en veremos todavía, ¿no? La informalidad es mínima, ¿no? Hemos dicho que el 73% de la población económica activa en el Perú realiza un trabajo informal, ¿no? Y bueno, pues de la pobreza pues también, ¿no? 7 millones de personas viven con menos de $5 al día, ¿no? Y más de la mitad de ellos son menores de 18 años. Entonces, la rentabilidad, ¿no? En el Perú es altísima, con lo cual siguen dándose los aceleradores para que estas personas además lo vean como un negocio del cual además se pueden lucrar fácilmente, porque siempre, de momento, el Perú le sigue dando víctimas posibles, ¿no? Para lucrarse económicamente de ellas. Para terminar, esta es una captura de pantalla de una noticia que salió en El Comercio el año pasado, de Pucallpa, donde hay una aldea, la aldea San Juan de Yarinacocha, que recibe, ¿no? Y brinda además atención a víctimas de trata, menores de edad, ¿no? Hace un trabajo además excelente. Y ahí se compartían en la noticia diferentes testimonios. Yo seleccioné un testimonio que me gustaría leer, pero que también me gustaría que ustedes pudieran identificar algo de lo que hemos hablado para ver si se ha reflejado o no se ha reflejado en el testimonio de esta adolescente, ¿no? De la historia que vivió. ¿Ya? Voy a leerla. L, que la vamos a llamar Luisa, de 16 años, ella es de Puerto Bermúdez, ¿no? ¿Y cuál fue el testimonio? Que además lo comparto porque salió publicado en el diario El Comercio, ¿ya? Ella dijo que ella se fue de su casa a los 13 años
porque su padre le hizo algo que ella jamás pensó que le iba a hacer, ¿no? ¿Y qué fue lo que le hizo? Pues a Luisa, su padre abusó de ella sexualmente, ¿no? No se lo contó a su madre porque pensó además que su madre no le iba a hacer caso, no le iba a creer, entonces decidió, mejor me voy a la calle, ¿no? Entonces estuvo viviendo en situación de calle durante un tiempo, desde que tenía los 13 años, no lo olvidemos, y allí, en esa situación de calle, una señora la conoció y le dijo, se apiadó de ella aparentemente y le dijo que la iba a ayudar, ¿no? Porque le iba a poner a lavar platos con ella, ¿no? Que le iba a pagar y que además le iba a hacer estudiar, ¿no? Le aseguró además que iba a estar súper bien con ella, ¿no? Entonces ella, pues, con 13 años, que va a pensar, genial, ¿no? Se alegró y dijo, uy, por fin voy a tener todo lo que yo tengo, ¿no? Un hogar donde me van a hacer estudiar, donde no voy a sufrir violencia, donde solamente voy a ayudar un poco y donde además, justo por ello, además me van a pagar, con lo que voy a tener platita para comprar mi ropa, mis útiles, las cosas que yo pueda necesitar, ¿no? Así estuvo un tiempo y de repente un día la señora le metió la mano, le pegó. Ella rápidamente, ¿no? Luisa fue a la comisaría a poner su denuncia, se lo dijo a un policía, pero el policía lo que hizo fue avisar a la señora, obviamente, porque es una niña menor de edad. ¿Con quién vive? Pues vivo con la señora X. La policía llama a la señora. ¿Qué cosas le contaría la señora a la policía? No lo sabemos, pero no creyeron a Luisa y la policía le entregó a Luisa de vuelta con la señora y se la llevó a la casa. A partir de ahí volvió a comenzar un calvario para Luisa, ¿no? Que lo que quería era regresar a su casa con su madre, su padre, tal vez con sus hermanos, no lo sabemos, ¿ya? Y lo que le hizo la señora en ese infierno que le tocó vivir fue que la obligó a estar con hombres, ¿no? A atenderlos en el bar, a tener relaciones sexuales además con ellos, ¿no? Hasta el punto de que Luisa empezó a vivir esa situación, probablemente ya pues tal vez ya tendría sus 14 años, ¿no? Llegó a sentir asco de sí misma, no quería vivir, llegó a pensar incluso en el suicidio, no quería morir, no quería estar en esa situación, ¿no? De nuevo la señora le volvió a pegar, fácilmente Luisa se quiso rebelar además contra esa situación o simplemente no tenía ánimos para volver a ser explotada, ¿no? Y la dejó sola en la casa. Ella consiguió salir además de la casa, se fue con una amiga a la comisaría, ahí denunció de nuevo lo que le estaba pasando y ahí pues afortunadamente la policía reaccionó, ¿no? Acudió a la casa en donde estaba siendo explotada sexualmente y allí encontraron que no solamente había sido explotada Luisa, sino que además había 8 chicas más en esa misma casa explotadas sexualmente que eran de Iquitos, de Huánuco, de Pampayura y de Ayhuatía, ¿ya? Voy a cerrar el PPT. Y sí que me gustaría, Manuel, ¿vale? Que nos volviéramos a ver las caras de nuevo, ¿ya? Porque sí que me gustaría, para ir cerrando también, que pudiéramos comentar, ¿no? Esta historia. No me la he inventado en ningún momento, como he dicho, la he recogido además de una publicación que salió en el diario El Comercio. Es una historia real de una menor que fue albergada y quiero que ustedes consideran que refleja algo de lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿no? Y si consideran que reflejan algo, ¿qué es ese algo que reflejan? ¿Qué tal, Herminia? Soy Regina. Quise conversar desde el principio, pero tuve unos problemas de conexión. Bueno, quería comentarte que, bueno, lo que tú nos estás contando, si bien es cierto, siempre pensamos que la trata está asociada como a grupos organizados, ¿no? Y de pronto no vemos que lo que más se da son estas situaciones que tú dices, ¿no? Que de cierta forma se vuelven normalizadas. Nosotros desde Cedro, desde los inicios de Cedro, tenemos el programa de Casas Hogar. Y si bien es cierto, nuestra población en un inicio era chicos y chicas con problemas de consumo de drogas, después nuestra población ha cambiado, sobre todo la población de chicas, ¿no? Tenemos chicas víctimas de abuso sexual y dentro de eso chicas de trata. Entonces, la historia que tú nos traes ahora en realidad es una historia de muchas de nuestras chicas, ¿no? Y que en realidad nos hace reflexionar respecto a lo que tú decías también
sobre cómo es que los papás son engañados muchas veces o pensando en mejorar la vida de sus hijos, porque claro, todo padre quiere, ¿no? Madre quiere para sus hijos un futuro mejor y de repente no tienen ellos las condiciones para darlo, lo entregan a una comadre, a una persona del pueblo, ¿no? Y lo traen aquí, pero de pronto aquí en Lima rompen el vínculo con la familia, ¿no? Le ofrecen incluso ayudar a la niña con estudio, con educación, alimentación, y también a los papás con algo de dinero, ¿no? Que ha pasado con muchas de nuestras niñas, y de repente no pasa nada, no envían el dinero, no la educan a la chica, y nuestras niñas, muchas de ellas se escapan, ellas mismas, ¿no? Buscan, cuando ya se dan cuenta de la realidad, que son explotadas en los mercados, trabajando allí, o de repente nunca fueron a la escuela, ¿no? Porque tenemos un alto índice de retraso escolar. Entonces nuestras chicas se escapan y piden ayuda, y es así como llegan a nuestras casas, ¿no? Incluso hemos visto, y entonces desde el otro lado también de los padres, en muchos casos hay una desesperación, una angustia, y hemos visto una mamá que año tras año venía a Lima a buscar a su hija, en los mercados, es una cosa que se te escarapela el cuerpo, en los mercados, en las calles, buscando, o sea, como quien cree que está en el pueblo preguntando si alguien vio a su hija, ¿no? Y fíjate que en este caso de esta niña, esta niña logramos ubicar a la mamá a través de las redes sociales, ¿no? La niña encontró a su hermana y de repente a su mamá, y al final, después de 8 años, es que se han encontrado, ¿no? Entonces, son historias muy dramáticas, muy tristes, ¿no? Pero es la realidad, y son situaciones que se normalizan en algún momento, ¿no? Como que nosotros lo vemos normal y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Y creo que un aspecto importante cuando preguntaban qué es lo que podemos hacer, creo que la información, ¿no? Estos, por ejemplo, en el caso de estas familias que nosotros tenemos, son familias que creen que no, o sea, que padres que no conocen lo que ocurre, que no creen que va a pasar esto, que están desinformados y de repente con la mejor voluntad, con la mayor disposición, digamos, con el deseo de mejorar la vida de sus hijas, es que las entregan, ¿no? Y en realidad los casos que tenemos de estos son de niñas, no no de la casa de varones, por ejemplo. No es lo que tú también en algún momento mencionabas, como el porcentaje de trata es más de mujeres que varones, ¿no? Es lo que quería compartir con ustedes desde nuestra experiencia con las chicas de la Casa Hogar. Gracias. Ya. Antes de pasar, Anita tenía una pregunta y ella puede responder esos dos comentarios, Herminia. Ana María González tenía una pregunta por aquí, había levantado la mano. Hola Herminia, buenos días con todos. Solamente una cosa que añadir en esto, una realidad tan dramática que, como has mencionado, uno cree que es lo común, ¿no? O sea, no así la tienen empleada, pero bueno, la chica está comiendo, le dan un hogar, la dejan ir al colegio, pero esa niña no tiene un DNI, esa niña no tiene posibilidades de comunicarse con su familia. Entonces, normalizamos una situación dramática considerando que, bueno, está comiendo y tiene dónde vivir, ¿no? O sea, como si eso fuera suficiente para el desarrollo digno de una persona, ¿no? Y no consideramos cuáles son los derechos de estos niños. Por otro lado, habría que ver también la mentalidad que nosotros en la ciudad tenemos, no es la misma forma de pensar, por ejemplo, en lugares altoandinos. Las familias tienen otra manera de vivir, otra manera de entender el mundo, y desde esa perspectiva también tenemos que entenderlos, ¿no? No podemos alegremente juzgar y decir, qué barbaridad, cómo la dejó ir. No es así, ¿no? Como tú lo mencionaste, muchas veces es la idea de querer darle algo al hijo que tú no lo tienes y que sabes que nunca lo vas a tener, por lo menos en un futuro cercano, ¿no? La ausencia del Estado, la ausencia de servicios públicos, la ausencia de educación, de salud, obligan muchas veces a los padres a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Por otro lado, en el tema de justicia, por ejemplo, la mentalidad de muchos jueces, la mentalidad de muchos efectivos policiales,
deja mucho que desear porque no han comprendido o no se han despegado de esa formación patriarcal y machista que tienen, ¿no? Entonces, cuando va a la denuncia a la comisaría, no le toman en cuenta. Incluso esto también va relacionado con el tema de abusos, ¿no? Abusos físicos, violencia familiar. Entonces, mientras esta mentalidad no varíe, vamos a tener el mismo problema de siempre. Los jueces el otro día daban por televisión, recordaban, ¿no?, un fallo judicial que hacía referencia a un caso de Madre de Dios donde habían juzgado a la dueña de uno de estos bares y la habían absuelto. ¿Por qué? Porque según el juez, el trabajo que hacía la jovencita, menor de edad, no era un trabajo agotador, porque su trabajo se limitaba a ser acompañante de los que fueran y ahí a beber, a divertirse. O sea, no le daban la dimensión o no querían entender la situación y recurrieron a recursos absurdos, pero que amparados en la ley le permitían absolver a una persona que realmente merecía la cárcel por haber abusado, por estar practicando trata de personas, ¿no? Decir que una niña de 14 años no se agota porque participa en beber con el hombre que tiene a su lado, y eso exime a esta mujer de culpa, es realmente descabellado. Pero así son algunos jueces, pero entendámoslo también por qué. O sea, obviamente que puede haber habido ahí un tema de dinero para que este juez haya dictaminado de esa manera, pero también pienso yo que es el tema de la mentalidad, ¿no? De entender, bueno, sí, como tú lo mencionaste, son más las niñas que sufren este tipo de problemas de trata de personas que los varones, ¿no? Entonces, es también eso, ¿no? Bueno, la mujer, niña, peor, o sea, no le dan el valor a la persona, al ser humano, como lo que es, ¿no? Sino la mujer es un objeto sexual y como es niña, menos todavía tiene valor, ¿no? Eso era un aporte que quería dar. Gracias, Anita. Adelante, Herminia. Sí. Estaba pensando ya cuando, con las intervenciones de las dos personas ya, el hecho de que son un montón de factores además los que intervienen ya. Para un padre de familia, obviamente, el mensaje, hay que darles información siempre, ¿no?, a todas las personas, a la población, a los padres de familia, en las comunidades. Por muy mal que estén las cosas en tu casa, siempre tus hijos van a estar como contigo, no van a estar con nadie más realmente, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir viendo, como decía, ¿no?, acompañando esa información con cómo podemos ir generando, de alguna manera, haciendo incidencia para que las condiciones, ¿no?, vayan mejorando, ¿no?, y para que puedan tener acceso a todo tipo de servicios, que es básico. Pero también al mismo tiempo pensaba, yo no sé cómo será, me imagino que no será tan distinto. El año pasado trabajé con comunidades nativas acá en prevención de la trata de personas, que es un mundo completamente diferente a una comunidad nativa, ya por la visión del mundo, no por la idiosincrasia, a lo que pueda ser Iquitos, a lo que pueda ser la sierra, a lo que pueda ser Lima, a lo que pueda ser la costa, porque tienen diferentes prácticas además culturales, y con ello no quiero decir que estoy legitimando para nada, ¿no? Al contrario, sino es para ver que en todo lugar se tienen que seguir unas estrategias completamente diferentes para realizar la prevención y para canalizar además información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando trabajé con las comunidades nativas el año pasado, con ellos hice un mapeo primero para saber cómo entendían ellos si se daban situaciones de trata de personas o no, y cómo la entendían, ¿no?, y por qué además se estaban dando. Y allí, por ejemplo, con las comunidades con las que trabajé, el niño deja de ser niño muy pronto. A los 12 años ya empieza a tomar decisiones prácticamente de adulto, además, ¿no? Incluso decide con 12 años, si viene porque
les planteé además un caso práctico, ¿no? Que una persona de Tarapoto, además, que tenía una maderera y que estaba buscando a jóvenes para apoyarlos a estudiar, pero al mismo tiempo que pudieran trabajar y generar ingresos, y en casi todas las comunidades, a partir de los 12 años, ya eran directamente los niños los que decidían si iban o no iban. No se le preguntaba al padre en un momento, ¿no? No eran ellos los que tomaban la decisión, o incluso a veces también era el APU directamente el que decidía por toda la comunidad, ¿no? Entonces hay que ver también, ubicarnos, ¿no? Socialmente, culturalmente también en el contexto, para ver qué información vamos a dar y cómo la vamos a dar, porque me da muchas veces la sensación de que a veces erramos los mensajes que estamos dando por no tener delante o no tener en claro ese contexto, ¿no? Y esa población a la cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Y creo que es importante, realmente. La segunda intervención hacía referencia a la famosa sentencia de la Sala Villastein, que fue en Madre de Dios, ¿no? Vinculada además a la zona de explotación de La Pampa. Fue algo totalmente escandaloso. Y allí yo creo que se conjugaron además dos temas. Cuando hablamos de complicidad social, hablamos también de tolerancia, hablamos de social pero institucional, porque al fin y al cabo las mismas personas que están en la sociedad son las personas que ocupan además espacios a nivel de las instancias que persiguen y que juzgan además el delito, ¿no? Ministerio Público, Policía, Poder Judicial principalmente. Y muchas veces también forman parte de tienen esa mentalidad contaminada, ¿no? Con tópicos, ¿no? Con prejuicios, y hacen que se pierda muchas veces la objetividad a la hora de sancionar el delito, no solamente de trata de personas, lo vemos también con el tema de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? O con otro tipo de situaciones que se puedan dando. Y si a esa tolerancia institucional le sumamos también que sabemos, ¿no? Que estas situaciones como la trata de personas o lo mismo el narcotráfico, ¿no? O la tala ilegal de madera, todas situaciones totalmente ilícitas, todas delitos, están muchas veces también controladas por mafias, ¿no? Familiares o no, pero son mafias también lo que hay detrás. Y que la corrupción, además, es amplia y que muchas veces hay lugares en los que campea con toda tranquilidad, pues es fácil que se puedan dar este tipo de sentencias, ¿no? Donde lo último que se tiene en cuenta es el interés superior de la víctima, ¿no? Independientemente de que sea una menor o mayor de edad, ¿no? Y siempre tenemos que tener presente que en cualquier tipo de investigación y sanción de un delito lo que tiene que primar siempre es el interés superior de la víctima, ¿no? Y tomar la decisión que menos le afecte siempre a ella, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un rol importantísimo para seguir haciendo incidencia. Veo además que hay un montón de comentarios también en el chat, ¿no? Que hablan de la necesidad de realizar un trabajo articulado. En algunos casos incluso describen que hay espacios de concertación, de articulación, ¿no? De mesas por infancia u otros temas en donde sería importante trabajar. Yo creo que sí, yo creo que realmente esa es la vía. Creo que todos no necesitamos tener un puesto en una institución pública o una responsabilidad clara política para asumir un compromiso, no un compromiso, porque el compromiso yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Asumir una responsabilidad plena, ¿no? Con nuestra sociedad, es una responsabilidad social la que tenemos. Y para mí esto pasa por una serie de puntos muy importantes. Primero, sí o sí tenemos que tener un liderazgo social importante, ¿no? Cada uno desde el espacio familiar, social, ¿no? Desde el espacio en el que estemos, ¿ya? Por lo mismo tenemos que exigir un liderazgo político también, ¿no? A las personas que ocupan esos cargos en los lugares donde estamos. Como sociedad civil, yo creo que también tenemos una tarea fundamental, que es todo el tema de la vigilancia social. Podemos vigilar, ¿no? De alguna manera, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la municipalidad? ¿Qué está pasando en la policía? ¿No? ¿Se están tomando denuncias? ¿No se están tomando denuncias? ¿Que están haciendo que las personas regresen? ¿Qué está pasando? Con el Poder Judicial también, hacer seguimiento, por ejemplo, a los medios de comunicación, qué noticias que están publicando, cómo están publicando, ¿no? Creo que es importantísimo además el participar en espacios de articulación y de concertación, como los ejemplos que están poniendo. En las 3 regiones, San Martín, Huánuco y Ucayali, existe la mesa, existe el plan regional
de lucha contra la trata de personas, y en las 3 hay instancias regionales de lucha contra la trata de personas. ¿Como sociedad civil se puede formar parte de estas instancias? Sí. Es allá donde tenemos que además también un espacio para proponer, ¿no?, políticas públicas también que vayan más allá de lo que es la persecución, ¿no?, sino incluir todas nuestras propuestas de prevención, de información, de cómo dar esa información a los sectores con los que estamos trabajando, cuál es la estrategia más adecuada. A lo mejor no necesariamente tengo que hacer un taller en una escuela, puedo hacer un programa de radio, no lo sé. O desde lo que yo hago, cómo puedo trabajar. A lo mejor no simplemente trabajando en derechos humanos, fortaleciendo los derechos humanos, yo ya estoy haciendo incidencia, yo estoy haciendo prevención, estoy informando a la gente sobre qué derechos tiene. Creo que es importante y sobre todo exigir, ¿no?, a los gobiernos, a los diferentes niveles de gobierno que doten de presupuesto, ¿no? Ya no solamente para los planes de lucha contra la trata de personas, sino que están haciendo por mejorar la situación de millones de peruanos y de peruanas que se ven muchas veces en situaciones límite y que les hacen correr riesgos elevadísimos que pueden poner en riesgo totalmente su vida, ¿no? Creo que es una responsabilidad compartida que tenemos entre todos. Muchas gracias, Herminia. Ya tenemos que finalizar por un tema de tiempos. Antes de acabar, quiero darle el pase nuevamente a Virgilio Chávez para el cierre de este importante webinar. Adelante, Virgilio. Gracias, Herminia. Gracias, CHS Alternativo. Miren, en realidad, la idea de tener este webinar el día de hoy es porque nosotros asumimos ya la responsabilidad de incorporar dentro de nuestras acciones actividades que estén directamente vinculadas a cómo ponemos el tema en agenda, no solamente de las autoridades, como menciona Herminia, sino también en tema, en agenda de la vida comunitaria misma. Nosotros tenemos mucha presencia en las comunidades, conversamos mucho con los alcaldes, con los líderes, con las autoridades locales. Yo creo que en la medida que nosotros podamos abordar esto de manera articulada, de manera estratégica e incorporarla dentro de las acciones que nosotros regularmente desarrollamos como parte de la institución, como parte del proyecto, podemos estar contribuyendo en algo a evidenciar este problema. No hay peor cosa, por lo que se ha conversado en este webinar, que hacernos de la vista gorda, ¿no? Institucionalizar todo lo que está pasando y sabemos que está mal. O sea, es tan común esto, como decía inicialmente, que ya prácticamente es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestro ecosistema. La tarea nuestra como promotores de desarrollo, como instituciones que promueven el desarrollo, es cómo contribuimos y pongamos en agenda esta problemática que están asociados obviamente a muchos otros más, y desde nuestra trinchera ver cómo podemos seguir abordando el tema. Yo creo que ha sido un gran inicio y gracias a CHS Alternativo y a Herminia ha sido un buen inicio tener toda esta información, porque ahora ya está del lado nuestro ver cómo capitalizamos todo esto y los convertimos en estrategias simples de implementar. De repente, a mí me gusta mucho este concepto de vigilancia comunitaria, ¿no? De qué manera podemos abordar nosotros este tema, no solamente de manera unilateral desde el proyecto, sino involucrando a los otros proyectos con los que trabajamos, la Alianza Café, la Alianza Cacao, el propio USAID, las instituciones del gobierno representadas por Devida en el Programa de Desarrollo Alternativo y otro tipo de instituciones que se vayan sumando. Pero yo creo que es y cobra relevancia la importancia de tener una estrategia para evidenciar todos estos problemas. Sin más, una vez más, Herminia, una vez más a CHS Alternativo, las gracias por este buen inicio para comenzar a abordar este tema. Muchas gracias.
Gracias a todos, muchachos. Gracias Herminia, gracias a todos. No sé si podrían prender sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a Herminia por el tiempo que hemos compartido. Muchas gracias. Claro. Una foto. Una foto, por favor, si prenden sus cámaras, los que puedan prender su cámara. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos, a todos, y gracias por estar aquí. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.